Nosotros somos el equipo 2 y los temas que nos tocaron son el de inversión extranjera directa, acuerdos comerciales con Europa, Asia, Pacífico y Medio Oriente, el conflicto en Siria y también vamos a hablar sobre la empresa Circuit City. Sobre la inversión extranjera directa. Este tipo de inversión permite aumentar e incrementar la generación de empleo. Se clasifica como el desarrollo y la capacitación de divisas, estimulan la competencia e incentivar las exportaciones. Se lleva a cabo durante una clasificación de diferentes etapas, ya que la inversión tiene que contemplar diferentes aspectos para poder ser llegada o elaborada. También es aquella que tiene como propósito crear y vincular un duradero con fines económicos y empresarios a largo plazo por parte de un inversionista extranjero en el país receptor. Se puede llevar a cabo en diferentes antecedentes, ya que se puede contemplar en un país inversionista y claramente está que tiene que ser extranjero. La inversión extranjera directa es aquella que tiene como propósito crear un vínculo duradero con fines económicos y empresariales a largo plazo por parte de un inversionista extranjero en el país receptor. La inversión extranjera directa es el tipo de inversión que permite aumentar generación de empleo. Esto quiere decir que crea nuevos empleos, incrementa el desarrollo y la capacitación y estimula la competencia e incentiva la transferencia de nuevas tecnologías e impulsar exportaciones. Esto quiere decir que impulsa a que crezcan las nuevas cosas tecnológicas y así impulsar las nuevas exportaciones de estas. Acuerdos comerciales en Europa, Asia, Pacífico y Oriente Medio. Los acuerdos son un tratado amplio de impuestos, aranceles y comercio a menudo que incluye garantías. De los acuerdos comerciales más comunes que son las preferencias y se suelen celebrar de tipo comercio con el fin de reducir o eliminar los aranceles, cuotas u otras restricciones. Un acuerdo comercial es un convenio bilateral o multilateral entre estados que busca conformar los intereses de cada una de las partes y así aumentar el intercambio comercial entre ellos. Se le conoce como acuerdo bilateral cuando se trata de dos países o multilateral cuando se trata de dos países o más. Algunos de los acuerdos que tiene México en el Medio Oriente son el TLC México-Israel, el TLC México-Japón, con Europa tiene el Telecuem y el Tratado de Integración Progresista en el Pacífico. Este último le permite a México tener acceso a 51 países y el Telecuem le abre las puertas de 24 países europeos. Todos estos acuerdos son muy importantes para la globalización económica, ya que le permite a México integrar la economía nacional con la economía nacional de otros países. Actualmente, el acuerdo que menos se ha aprovechado es el TLC México-Israel, ya que su intercambio comercial no llega ni siquiera al 1%. Acuerdos comerciales Europa, Asia, Pacífico y Oriente Medio. Es un tratado amplio de impuestos, aranceles y comercio que a menudo incluye garantías de inversión. Los acuerdos comerciales más comunes son de preferencia y se celebran así con el tipo de libre comercio, con el fin de reducir o eliminar aranceles, cuotas u otras restricciones comerciales sobre artículos negociados. Su composición se clasifica como bilateral cuando se firma entre dos partes, donde cada lado puede ser un país u otro territorio aduanero. Su comportamiento internacional se caracteriza con la globalización económica e integración de las economías nacionales con la economía internacional, a través de distintos mecanismos. Uno de ellos son el comercio de bienes y servicios, donde los movimientos de dinero entre países y los flujos internacionales de trabajadores y flujo de tecnología. Algunos de estos flujos han adoptado denominaciones técnicas ya que son de uso común con los movimientos de dinero de una rentabilidad financiera. Se denomina flujo capital a corto. En la tasa de cambios, uno de ellos es sus riesgos en operaciones internacionales, donde hay riesgos en el momento de compra y venta. Yo le voy a hablar sobre el conflicto en Siria. Esto empezó en marzo del 2011 y ha sido una de las crisis humanitarias más grandes del mundo. Este conflicto se caracteriza
por las infracciones del derecho humanitario internacional, que son bloqueos, ha causado bloqueos, ataques desproporcionados en la zona urbana, desabastecimiento de agua, de ambulancia, y los habitantes están exhaustos de esta situación porque pierden a familiares que ni siquiera saben en dónde quedan o ya no saben nada de ellos. Este conflicto es un conflicto bélico entre el gobierno y la oposición siria. Esta oposición está integrada por grupos de rebeldes que están en total desacuerdo con el gobierno. Todo esto, lo que empezó con revueltas, con cosas pequeñas, ha crecido hasta el día de hoy, que ha traspasado fronteras y se ha hecho un conflicto internacional. Como un complemento, la oposición siria está integrada por diversos grupos. Uno sería el Consejo Nacional Sirio con base en Estambul. Otros son las fuerzas kurdas. Son las fuerzas kurdas que crearon una agrupación y su brazo armado llamado Unidad de Protección Popular. El otro son varios islamistas. Uno es el ex-frente Nusra y del Estado Islámico. Esta unión entre los rebeldes tuvieron un alcance muy grande al invadir Siria desde Irak. Debido a la participación de numerosas potencias extranjeras, se le ha denominado guerra subsidiaria. El gobierno sirio cuenta con el apoyo de Rusia, que lo considera un aliado desde los tiempos de la Unión Soviética. Siria es una república desde 1946, pero en 1973 se aprobó un referéndum a la Constitución que Siria era una república democrática, popular y socialista. Lo que ha comenzado como un levantamiento pacífico contra el presidente Bashar en marzo de 2011 se ha convertido en una brutal y sangrienta guerra civil que ha arrastrado a potencias regionales como internacionales. Según Sirio para los Derechos Humanos, organización que ha proporcionado los datos más recientes, entre marzo de 2011 y el mismo mes de 2018, han muerto entre 353 y 498,000 personas. Es una suma cantidad grande de personas que han muerto entre todos estos años hasta la actual, que estamos en 2019, pero la trazada 2018 fue hasta ahí. El Centro de Sirio de la Investigación en Políticas, por ejemplo, ya estima el número de los muertos actual, que son 470,000 personas. Estamos hablando de una cantidad grande que fue lo que ocasionó en esa guerra. Sin embargo, podría ser más alta debido a los problemas para acceder a determinadas áreas del país. Adolescentes que habían pintado consignas revolucionarias en un muro escolar en la ciudad sureña fueron arrestados y torturados por las fuerzas de seguridad. Este hecho provocó protestas por manifestaciones populares que en ese momento se extendían en los países. Esto es lo que ocasionó un conflicto por la falta de igualdad, de derecho, de respeto. Fue lo que también ocasionó que se expandiera más la guerra. Y como en ese momento, antes de la guerra, Alepo era la ciudad más bella y elegante del mundo. Esto fue lo que ocasionó más conflictos para ellos. City es una cadena de tiendas de comercios con más de 55 ubicaciones. Estas tiendas se centraban en productos pequeños electrónicos
como los teléfonos celulares, que era el foco principal del negocio, que se extendieron por todos los operadores principales en el 2004. Una de las razones por las cuales Circuit City se fue a la quiebra fue porque se vio afectada por las condiciones crediticias y reportó deudas por más de 2.3 millones de dólares. También la compañía había tenido pérdidas en 5 de los últimos 6 trimestres que estuvieron activos y los proveedores endurecieron los términos de sus contratos. Como era bien sabido, su principal competencia era Best Buy y ellos aprovecharon la situación para adquirir algunas de sus tiendas. Para el 4 de noviembre de 2008, Circuit City anunció que cerraría 155 de sus tiendas y que iba a despedir al 17% de sus empleados.